Hola amigos, bienvenidos a David Paracelsa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con todos vosotros una serie de reflexiones sobre la figura de Jesús de Nazaret. Un personaje que, desde luego, bueno, se han escrito ríos de tinta sobre él, infinidad de libros, enciclopedias, ya, desde luego, muchísimo más allá de la propia religión católica. Creo que es un personaje que trasciende cualquier tipo de religión o forma de pensamiento o ideología. Trasciende el humanismo, trasciende la psicología, trasciende las ciencias ocultas, está más allá de cualquier ideología, incluso esotérica. Yo creo que Jesús es una figura ya universal. De todas formas, yo siempre intento hablar o digamos, extraer una concepción rica de las cosas basándome en hechos lo más objetivos posibles. Huyendo de lo subjetivo, intento centrarme en lo que los textos nos dicen sobre cada aspecto de la investigación. En este caso, sobre Jesús, no solamente me he centrado, digamos, en la visión que nos ofrece la Biblia. Creo que es importante también que estudiemos, analicemos otros textos antiguos igualmente ricos en matices, como los evangelios apócrifos. He hablado en varios vídeos en Rimmel 35 sobre la importancia de estos textos porque, digamos que rellenan un poco los huecos históricos o los huecos de las diferentes escenas, de la cronología de sucesos de la vida de Jesús. Rellena esos huecos, esos vacíos que han sido imposibles de rellenar solamente con lo que nos dice la Biblia. La Biblia apenas nos da 4 pinceladas sobre la infancia de Jesús. ¿Qué fue de su infancia? De cómo creció, de cómo sentía y qué hacía. Ahí es donde me gustaría empezar con algunos detalles curiosos sobre su infancia. Los textos apócrifos parece que no tienen filtro, son bastante directos en comparación con la Biblia. Los textos apócrifos nos definen a un Jesús, a un niño Jesús, pues con un carácter bastante complejo. Nos hablan del proceso de la enseñanza. Diferentes maestros pasan por sus manos. José está básicamente amargado, según describe ciertos episodios en los que los maestros intentan enderezar a Jesús hacia la enseñanza, digamos, más tradicional, más ortodoxa de la religión judaica, y sin embargo Jesús pues quiere desligarse de la filosofía tradicional y es un niño rebelde, parece que sostiene una serie de ideas absolutamente contrarias. Y no solo eso, sino que además a su corta edad es famoso, se hace famoso, es bien conocido, más allá de la propia región donde vive, de que pues tiene una filosofía propia, un criterio propio de la vida, de la existencia, del universo, de los grandes misterios, que no se corresponde con un niño. Tiene una madurez de ideas que, desde luego, deslumbra y hace unos discursos donde el público se queda magnetizado. Ese niño parece que tiene como luz propia. Eso es lo que dicen los evangelios apócrifos. La parte más dura, para algunos podría ser cruel, por supuesto, pero yo no voy a entrar en la valoración del bien y del mal. En ese caso solamente me voy a limitar a decirlo. Es que describe momentos en los que el niño Jesús es irritado, molestado por otros niños con los que está jugando y parece que él tiene el poder de, en un momento dado, cuando se enfada o lo considera oportuno, les quita la vida. Hay varios episodios dentro de los evangelios apócrifos, vosotros mismos los podéis encontrar, en los que se describe cómo Jesús se enfada. No es propiamente lo que sería un caso de bullying, pero sí de ciertos momentos en los que se irrita ante ciertos comportamientos infantiles de sus compañeros y finalmente esos niños caen muertos. Luego hay incluso casos en los que José y María intentan interceder
para calmar la situación ante los padres que están lógicamente indignados ante esas muertes. Incluso Jesús les quita la vista, o sea, provoca una especie de ceguera colectiva en varias personas. Todo este tipo de episodios están descritos una y otra vez en estos textos apócrifos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo no sé hasta qué punto puede haber sido magnificado, puede haberse creado una especie de mito detrás de otro mito, o si realmente nos encontramos ante unos hechos objetivos, observables para las gentes de esa época, y que simplemente lo dejaron escrito tal cual lo vieron y lo vivieron. Describen un niño Jesús que tiene la capacidad de quitar la vida, pero también la puede devolver a su antojo, porque hay el caso de un niño que recuerdo que se cae de una estructura de madera, se cae, se mata, y Jesús acude, le pone la mano encima al cadáver y el niño vuelve otra vez a la vida. Es decir, los textos nos describen un niño Jesús con poderes omnipotentes, vamos. Ahí en ese punto es donde yo quería también, si habéis visto el vídeo que hice hace poco, el último vídeo que hice de Jesús, hablaba precisamente sobre el episodio de la palmera, una especie de objeto en forma de palmera con unos frutos que cuando el niño Jesús hace el gesto de coger el fruto, la palmera se tuerce, se mueve como si tuviese vida propia y le da a su madre, a la Virgen María, sus frutos para que pueda saciarse su sed. En ese episodio concreto, los textos apócrifos dicen que Jesús acaba reconociendo que esa palmera no es tal, sino que es otra cosa, lógicamente de tipo tecnológico, que estaba ahí puesto en mitad del desierto, quién sabe por qué entidades, que estaba preparada. Esa es la palabra que dice Jesús. Esta palmera estaba preparada. Con lo cual, aquí vemos que hay un juego de artificios, de pequeños resortes que parecen objetos o árboles o cosas cotidianas alrededor y que no son tales. Guardan esa apariencia, pero en realidad parece que son objetos tecnológicos que sirven a un propósito. Propósito, lógicamente, de facilitarle las cosas a Jesús y a sus mentores. Entonces vemos que hay la participación de una serie de entidades, que ya desde el propio nacimiento de Jesús vemos esa serie de luces que se proyectan encima de la cueva donde nace Jesús, el episodio, por supuesto, de la ruta que siguen, de la estrella de Belén, los reyes de Oriente. Vemos que, por cierto, se han hecho estudios muy amplios, aquí en España, por ejemplo, muy interesantes, las conclusiones a las que llegó el investigador español, Juan José Benítez, que por supuesto llegó a la conclusión, él y muchos otros expertos, incluidos empleados de la NASA, de que la estrella de Belén no era una estrella, sino que era un objeto luminoso muy potente que podía mantener una posición fija en el aire o podía desplazarse a gran velocidad y que podía además posarse encima de la famosa cueva donde nace Jesús. Es decir, no es una estrella, es un objeto físico que se desplaza en el cielo y que puede incluso llegar a aterrizar. Con lo cual vemos que está toda la vida de Jesús envuelta de una serie de inteligencias, por supuesto, como sabéis, para mí, extraterrestres, y que de alguna forma prepararon la llegada de este ser, de este Mesías. Pero quiero dejar muy claro que mi concepción sobre Jesús es que sí es cierto, admito que hay una parte de preparación tecnológica y de unos resortes, artificios, pero hay una otra parte que considero que tiene su origen en esos milagros, en el propio Jesús, en el propio poder intrínseco que él tenía de incluso interferir en la materia, modificar las cualidades y atributos de la materia, moldear la naturaleza, ser capaz de manejar los elementos universales. Porque ¿qué otra definición podemos darle al hecho de resucitar a una persona muerta? El episodio de los panes y los peces, de los cestos empiezan a salir panes y peces, o incluso famosísimo episodio en que Jesús puede caminar por encima de las aguas. Todo esto
Yo considero que en algunos casos ha habido intervención extraterrestre, ha habido una preparación para que ese niño pues llegara a buen puerto, pero también pienso que hay innegable un origen de esos milagros que procede del propio Jesús. Pienso que el propio Jesús tenía un alma, un poder, y que era capaz de manipular las cosas. Sin ir más lejos, el episodio de San Pedro, cuando se van de pesca, San Pedro está agotado, que no coge ni un pez, y Jesús finalmente dice, espérate, que voy contigo. Y bueno, aquello es un festival de peces que se llevan casi todos los peces que hay por ahí. Entonces, es importante esa capacidad que tenía Jesús de conectarse con algo, conectarse con la fuente y materializar aquello que él visualizaba. Esa magia que os decía hace poco en otro vídeo, ¿no? La magia del pensamiento, de la visualización, de conectarnos con esta fuente magna y hacernos llegar lo que verdaderamente necesitamos. Ese es el milagro, esa es la magia, ¿no? Esa capacidad que tenía Jesús de ser un intermediario entre esta fuerza cósmica y este mundo físico en el que vivimos. Con lo cual, pienso que Jesús no tiene nada que ver con la religión, en el fondo, muchas veces, y sé que muchos de vosotros estaréis de acuerdo en esto. Si bajara el Cristo aquí y tuviese que decir lo que realmente piensa sobre lo que se ha convertido en las religiones en el mundo y lo que las religiones han dicho en nombre de él, seguramente diría 4 cosas bastante interesantes. Ahí lo dejo. Pienso que Jesús no estaría nada de acuerdo en lo que se ha convertido la civilización humana y la visión que ha dado de él. Pienso que se han hecho muchas películas, se han hecho muchas historietas y verdaderamente creo que nos encontramos ante el mayor maestro espiritual de todos los tiempos. No tenemos por qué ser religiosos, podemos contemplar perfectamente la figura de Jesús como la de un hombre o superhombre, un ser que estaba más allá de la corporeidad física. Hay incluso un texto, un manuscrito egipcio, en donde se describe el momento que Jesús se le hace ese juicio, con Poncio Pilatos presente, y hay varios momentos durante la charla en la que ese manuscrito egipcio describe a Jesús como un ser que se vuelve incorpóreo, se transmuta en una especie de ser etérico y luego vuelve otra vez a la fisicalidad, a la corporeidad. Por supuesto, todo esto no trasciende, pero este manuscrito fue codificado, fue traducido y efectivamente describe momentos que Jesús se transfigura, se convierte en algo, parece, pues más espiritual que físico. Con lo cual hay muchas cosas de la vida de Jesús que no están en la Biblia, están en otros textos. Y ahí podemos ir hilando, podemos ir contemplando que hay demasiados cabos sueltos a la hora de decir que Jesús, por ejemplo, murió en la cruz. Hoy sabemos, a través del análisis de muchos textos paralelos, que San José de Arimatea era un hombre muy rico, muy poderoso, y en los textos se insinúa que pudo haber comprado la libertad de Jesús, porque precisamente donde Jesús fue crucificado no era el lugar donde se sacrificaban a los reos, sino que estaba dentro del terreno de San José de Arimatea, y ahí donde Jesús fue enterrado también, el sepulcro, famoso sepulcro. Con lo cual es muy posible que, lógicamente, antes, al igual que ahora, con el dinero se pudiese comprar la libertad. Y Jesús efectivamente no fuese finalmente crucificado. Es muy posible incluso, como sugieren algunos textos, que fuese sustituido, se hubiese dado el cambiazo en el momento último para crucificar a otro hombre, que no era lógicamente él. Ahí ahora están apareciendo también nuevos datos sobre otro personaje histórico muy importante, muy relevante en la historia de Francia, como fue Juana de Arco. Parece ser que también Juana de Arco corrió la misma suerte que Jesús. En el último momento fue sustituida y se llevó adelante un plan de huida. Juana de Arco finalmente parece que
según esta teoría alternativa, no habría sido quemada en la hoguera. Con lo cual, cada vez vamos encontrando diferentes versiones que chocan frontalmente con la visión oficialista que se le ha dado a estos personajes relevantes de la historia. Mi visión, muchos de vosotros la conocéis, pero muchos me seguís preguntando, sobre Jesús es esta. Creo que fue un ser espiritual muy, muy avanzado, que quiso darnos un mensaje de amor, de que no estaba de acuerdo con la violencia, no estaba de acuerdo con, digamos, ciertas corrientes políticas en esa época, tanto en Roma como en el seno de todos los judíos, de los fariseos, que eran, por supuesto, absolutamente yaveristas, seguidores del dios Yahvé, que ya hemos dicho que, desde luego, era un ser bastante sanguinario, por no decir el dios más cruel y vengativo de la historia universal. Entonces, ahí vemos también que Jesús para nada estaba de acuerdo con la filosofía de este ser. Es más, Jesús siempre habla de que su Dios lo llama su Padre, no lo llama en ningún momento Yahvé. De esto, por supuesto, he hablado en varios vídeos, pero me gusta de vez en cuando recordar la figura de Jesús y dejar muy clara mi posición de que, por mi parte, siempre he sentido una gran admiración por este personaje, ya no religioso, sino histórico. Pienso que Jesús de Nazaret fue un gran maestro que vino para darnos un mensaje y que, por lo visto, muy pocos han entendido. Amigos, nos vemos en otro vídeo y, por supuesto, si os ha gustado este vídeo, hacedmelo saber, porque, desde luego, por mi parte, siempre estoy dispuesto a compartir con vosotros cualquier cosa relativa a Jesús. Un abrazo, amigos. Chao.